En este video vamos a crear nuestro primer plano de construcción y le vamos a agregar la planta de nivel 1, así como también las leyendas y tablas de contenido que se necesitan para leer ese plano. ¿Empezamos ya? En este video voy a generar el primer plano de planta estructural usando la planta baja. Aunque todavía no la hemos terminado de modelar, ya podemos ir viendo cómo van a quedar distribuidos los elementos en el plano. Para empezar, vean que he colocado aquí una rejilla guía. Si no sabes qué es y para qué sirve una rejilla guía, te dejo una tarjeta en este punto para que veas mi video sobre rejillas guía. Para crear o modificar estas rejillas, puedes ir a la pestaña Vista, y aquí aparecerá el botón de rejillas guía. Como ven, esta que he puesto se llama Eje A1, pero yo puedo crear una nueva y llamarla, por ejemplo, Eje Secundario. Al aceptar, se crea esta rejilla para todo el plano, la cual nosotros podemos modificar simplemente cambiando sus dimensiones a cualquier tamaño. También podemos indicarle de qué tamaño deberá ser la rejilla. Por ejemplo, podemos darle 55 milímetros y se verá reflejado. Este tipo de rejillas se pueden usar como guía de dibujo o, como en este caso que ya tengo precargado, para alinear las vistas de planta con respecto al cruce del eje A y el eje 1. Voy a deshacer lo que hice para regresar. Lo selecciono y lo voy a desbloquear para que vean que es el mismo, solo que reducido para ver simplemente esta pequeña cruz. Para mostrarles cómo alinear las vistas, me voy a traer la vista en la que estuvimos trabajando en el video anterior, que sería la planta del nivel 1, y la voy a colocar por el momento en cualquier lugar. Voy a mover el título un poco hacia arriba y acomodar este corte que tengo por aquí. Como ven, de esta manera la planta encaja bien en el plano, y esta posición me parece adecuada como definitiva. Por lo tanto, ahora voy a mover la rejilla guía para que coincida con los ejes A y 1. Recuerden que al principio les va a aparecer bloqueada. Simplemente la desbloquean y ahora sí, podemos moverla usando el centro de la cruz hasta la intersección de los ejes, el eje A en vertical y el eje 1 en horizontal. Ahora voy a seleccionar una vez más la rejilla guía y la voy a bloquear para dejarla fija y poder usarla en otros planos. Esta guía no se imprime en planos, así que se puede dejar ahí o la podemos ocultar si quisiéramos. A mí me gusta dejarla para estar revisando en todo momento si por error se mueve la planta, y así resolverlo rápidamente, simplemente moviendo la planta a su lugar correspondiente. Ahora viene una pregunta interesante. ¿Qué más se debe poner en una planta estructural? En mi opinión, durante la construcción es muy difícil traer todos los planos a la obra. Si un maestro albañil está construyendo la planta baja, probablemente solo traerá consigo el plano de planta baja. Por lo tanto, es vital agregar en este plano únicamente la información relevante para el correcto trazo. Es por eso que personalmente no coloco detalles estructurales en el mismo plano. Los detalles constructivos, en general, son procesos que el albañil ya sabe cómo resolver, solo se vuelven necesarios cuando hay dudas. Por tal motivo, en esta planta solo voy a colocar la información de los elementos estructurales relevantes. Como les comenté, aún no tenemos modelados todos los elementos, pero veamos lo que ya tenemos para mostrar. Aquí ya tenemos las losas de cimentación, que más bien son firmes. Así que me voy al navegador de proyectos y busco la parte de las leyendas. Ahí voy a encontrar una que se llama losas en cimentación. La selecciono y la arrastro al plano. Pero primero necesito salirme de la vista de planta dando doble clic afuera de esta. Ahora sí, arrastro la leyenda y la coloco por aquí. Esta es la leyenda que explica la nomenclatura y cómo deberán armarse las losas. Voy a prender las líneas gruesas para darle más detalle al refuerzo. Esto cubre tanto firmes como losas de cimentación que agregaremos más adelante para la cisterna. La voy a colocar mientras tanto por aquí y ahora busquemos qué otros elementos ya tenemos modelados. Tenemos también traves y columnas de concreto. Bueno, hasta ahora solo tenemos castillos, pero voy a traer esta leyenda que se llama elementos de concreto. Y voy a traer también una leyenda de muros, ya que tengo modelados los muros de carga, que serían estos muros grises. Entonces arrastro la leyenda muros estructurales y la agrego al plano. Las voy a acomodar, pero como pueden ver, las leyendas no muestran valores, solo muestran variables. Es por eso que necesitamos agregar tablas para dar valor a esos elementos. Con esta plantilla, las leyendas y las tablas trabajan en conjunto. Así que voy a ir a las tablas de cuantificación y buscar la tabla que tenga el mismo nombre. La primera va a ser la tabla de losas de cimentación, y la voy a colocar justo debajo de la leyenda de losas de cimentación. Al colocarla vemos que automáticamente ya nos aparece el firme FC1, que es el único que tenemos modelado hasta ahora. Esta tabla ya muestra algunos valores, pero otros los tenemos que llenar manualmente. Para eso, me voy a ir a la planta estructural con un doble clic y voy a seleccionar la losa.
Recuerden que, si me coloco sobre la losa y la selecciono, lo que realmente estoy seleccionando es el área de refuerzo, que siempre se antepone a la losa. Doy clic a la tecla tabulador para brincar hacia la losa y ahora sí la puedo seleccionar. Le doy en Editar para ver los parámetros que podemos modificar para ajustarse a nuestro proyecto. El primer parámetro que vemos es el de categoría. Este parámetro está colocado específicamente para subdividir la tabla de cuantificación. La voy a cerrar y me voy a colocar un poco más cerca para que se pueda apreciar. Voy a editar una vez más y, como ven, el valor que tengo en este parámetro es el mismo del encabezado en la tabla que tengo en el plano. En este caso es firmes de concreto. Si yo quisiera colocarlo en una diferente categoría, podría cambiarle, por ejemplo, a losas de cimentación. Voy a mover un poco para observar que cuando le doy clic a aplicar, el encabezado cambia a lo que le indiquemos. Nótese que conforme vas agregando encabezados, se genera una lista de la cual puedes ir escogiendo cada vez que des de alta un nuevo tipo. Aquí la voy a regresar nuevamente a firmes de concreto, o simplemente puedo dar escape y al final deshacer los cambios. La voy a seleccionar otra vez para seguir viendo los parámetros disponibles. El espesor de la losa se registra automáticamente, ya que ese valor se toma de la estructura que se define en esta parte, como lo vimos en videos anteriores. Igual, si cambio el espesor a 150 milímetros, esto se verá reflejado automáticamente también. Voy a deshacer ese cambio también y vuelvo a seleccionar la losa para editarla. El siguiente parámetro, y el más crítico, es este parámetro llamado Schedule, y sirve como filtro para identificar a qué tabla pertenece cada elemento. Este no deberá modificarse, ya que, si lo cambias incluso un poco, el elemento ya no aparecerá en la tabla como se muestra aquí. En este caso, esta tabla solo reconoce a los elementos que tienen este valor específico para este parámetro. El siguiente parámetro para mostrar en la tabla es la sobrecarga máxima de diseño. Me la voy a inventar. Vamos a decir que fuera una carga de 250 kilogramos por metro cuadrado. Solo necesito agregar 250, ya que la plantilla está configurada de esta forma. Si tú manejas unidades diferentes para carga, puedes editar esto yendo a Gestionar, después Unidades de proyecto, y de la lista seleccionar Estructural. Aquí buscas la opción de Fuerza superficial, y le cambias el tipo de unidades que más se adapten a tu proyecto. El último parámetro que vamos a agregarle es el tipo de refuerzo. Aquí es donde voy a indicar la malla electrosoldada. Por esta razón, no utilicé el símbolo que viene por defecto en la planta. Le damos a aceptar y la tabla se actualiza con los valores que le hemos agregado. Voy a hacer lo mismo con los elementos de concreto por medio de la tabla llamada Elementos de estructura. La arrastro y la coloco bajo su respectiva leyenda. Como ven, no se muestra ninguno. Esto es porque no le hemos agregado un valor al parámetro de Schedule para que se pueda mostrar. El parámetro de categoría sí está definido por defecto y de hecho no se puede modificar, pero el parámetro de Schedule lo voy a poner como E para que sea reconocido por esta tabla de elementos de estructura. Nos vamos ahora a verificar que esto haya agregado al castillo a la tabla y podemos ver que se muestra correctamente, incluyendo las dimensiones y el armado. Esta tabla va a tomar todos los elementos cuyo parámetro Schedule valga E. Recuerda que estas familias son dinámicas hechas por mí y se actualizan automáticamente cuando escoges un tipo de refuerzo diferente. Por ejemplo, si le asigno un tipo Armex de 15-20-4, este se actualiza tanto en la tabla como en el detalle, que veremos más adelante. Pero, si quieres saber más sobre esta familia, te dejo una tarjeta aquí para que veas el video. Voy a deshacer ese cambio, y por último voy a agregar también la tabla de muros estructurales. En este detalle tenemos los muros más comunes, que son los muros de concreto, de tabique y de block. Arrastro entonces la tabla y la coloco debajo de la leyenda de detalles. Como solo hemos modelado el tipo M1 de tabique, es el único que se muestra. En la tabla lo especifico como tipo M1 y en el detalle se puede encontrar como muro de tabique tipo MX, con su tipo de juntas. En la tabla no se especifica refuerzo interior porque estos muros no tienen lugar para refuerzo. Para mí, esto es lo que debería mostrarse siempre junto a una planta estructural. Por lo tanto, debes revisar, antes de enviar los planos, que cualquier elemento que muestres aquí aparezca en las tablas y sea aplicable a los detalles tipo. A veces existen grandes desniveles o partes de la estructura que requieren un corte. Esos se pueden agregar en esta parte del plano. En este caso, los desniveles no son un problema, por lo que en vez de cortes voy a agregar notas de construcción. Estas notas se encuentran también en la sección de leyendas. Voy a buscar la más común, que son las notas de concreto, y la voy a colocar aquí en la parte superior. Por defecto, cada que agregamos un elemento, nos aparece un título. Las notas no requieren un título como tal, ya que el título se encuentra incluido.
voy a seleccionar la ventana y le voy a cambiar el tipo de título a SR sin título. Debajo de las notas voy a colocar también una simbología para saber cómo leer la planta. La arrastro e igualmente le cambio el tipo de vista a SR sin título. La simbología, por ejemplo, nos dice que los muros de carga de mampostería son los que se ven en color gris, que en nuestros detalles serían este tipo, y son precisamente los que se ven así en la planta estructural. El muro de concreto lo vamos a mostrar como se ve aquí, en blanco y con relleno de concreto. Y uno de los elementos más comunes en la planta, el castillo de cerramiento o columneta, lo mostraremos como un rectángulo con relleno negro. Más adelante mostraremos el detalle, por eso se especifica aquí que hay que ver detalles constructivos. Si nos vamos a la planta, podemos encontrarlos aquí fácilmente. Cuando agreguemos columnas, que creo que vamos a agregar algunas por aquí en esta zona, también creo que vamos a agregar otras aquí en la cochera, y probablemente una por aquí al centro, pero eso ya lo veremos conforme avanzamos. Estas columnas no van a ir con relleno negro, sino como se muestra aquí con un rectángulo blanco. Estas líneas punteadas que vemos aquí simbolizan las traves de liga de la cimentación. Por el momento no las tenemos modeladas, pero cuando las agreguemos se van a mostrar de esta manera. También tenemos los dinteles de las puertas que ya están modelados y se visualizan claramente en la planta. Por otro lado, los dinteles de las ventanas se muestran aquí con un estilo un poco diferente, como el que vemos precisamente en esta parte. Al final, también tendremos la simbología para vacíos en las losas. Actualmente no tenemos ninguno, pero más adelante se incluirán según sea necesario. Esto de aquí corresponde a la simbología particular de la planta, pero recuerden que también tenemos la simbología general, ubicada justo en la base del formato del plano. Esta simbología es más bien una terminología que explica el significado de las siglas utilizadas en el proyecto. Existen dos tipos de simbología general, una para estructura y otra para cimentación. Si queremos omitir alguna de ellas, podemos desactivar la opción de simbología de estructura. Alternativamente, podemos activar la opción de simbología de cimentación para mostrar únicamente las siglas relacionadas con esta última. De esta forma, hemos configurado los planos que incluyen las plantas estructurales. Aunque aún faltan elementos por modelar, esta configuración nos permite verificar si nuestra planta cabe correctamente en un plano a una escala de 1:50. Finalmente, voy a reorganizar las vistas en el plano. Primero colocaré los elementos estructurales, luego los muros y al final las losas. Por ahora lo dejamos hasta aquí para continuar modelando la estructura en la planta alta más adelante. Lo que vamos a hacer a continuación es colocar las traves o dalas de cerramiento sobre los muros de tabique y posteriormente colocar las losas de entrepiso. Para continuar, dale clic a este video y recuerda que para descargar el archivo de Revit finalizado, junto con las familias Premium de este tutorial, puedes dar clic en este link o unirte como miembro Meteor del canal. Nos vemos en el siguiente.